Shabbat Shalom, hoy es sábado 16 de marzo del 2019, estoy en un lugar que se llama Tel Hatzor, la colina de Hatzor, en el límite norte de Israel. Si ustedes atrás mío están viendo nieve, es verdad, es el monte Hermón, el Ar Hermón, que está nevado todavía de las últimas lluvias y nieve, porque se trata del lugar más elevado en todo Israel, en el límite con Líbano y Siria. Tel Hatzor está ubicado al lado del valle de Ajula, y si hablamos, volvemos atrás a tiempos bíblicos, por supuesto nosotros paseamos siempre con el Tanaj, con la Biblia en la mano. Este es el tel más grande que hubo en todo Israel, simplemente el más grande. Aquí habían 800 dunas de territorio asentado y 15.000 personas que vivían aquí, que en tiempos bíblicos es un número impresionante, muy grande. Ki Hatzor le Panim y Rosh Kol HaMamlachot Ha'ele, escribió Isaías en su libro, con lo que nos quiere demostrar la importancia económica y la importancia en general que tenía esta ciudad en tiempos bíblicos. Era un lugar súper desarrollado, a pesar de que está alejado de todo. El paseo lo vamos a hacer por toda esta ciudad, tanto por la ciudad baja, donde vivía la gente, como la parte alta, donde estaban los ministerios y los gobernadores. Es un lugar muy grande. Vamos a pasar también por el Ayar, por la entrada, les voy a explicar todo. Y vamos a terminar el paseo en la torre de control de la época del reinado judío, porque acá estaba también el reinado de Israel. Y les voy a contar la historia hasta terminarla con la destrucción por medio del ejército de Ashur. Espero que sea un paseo lindo, estoy seguro que lo van a disfrutar. Adelante. Esto que estamos viendo son todos los altos del Golán, todos estos, y como les dije, ahí está el monte Hermón, el nevado en la punta. Pero lo que a nosotros nos interesa es ¿cómo fue que este lugar se transformó en una ciudad tan grande y tan importante comercialmente hablando? Mirando el paisaje, podemos entender un poco. Este que estamos viendo aquí abajo, ahora voy a subir un poquito, es el valle de Ajula, por el cual pasaba una ruta prehistórica que salía desde aquí, desde Eretz Israel, hacia el norte, hacia allí. Todo ese valle que ven ahí se llama el valle de Ajula. Esa ruta unía este reino, este que estamos aquí en Hatzor, ¿ok? Con Siria y con Babilonia. Estoy hablando de la prehistoria. Y al estar Hatzor al lado de esta ruta principal que vemos aquí en el valle, eso les permitía negociar directamente con ellos. Los terrenos fértiles que rodeaban la ciudad, como podemos ver hasta ahora, que hay muchas lluvias acá y hay mucho verde. Por aquí también pasaba el río Hatzor en la ladera de esta colina. Y todo eso le permitía a los habitantes de disfrutar en sí de riquezas naturales. Pero todo eso no es suficiente para obtener una respuesta, ya que había muchas ciudades en Israel con las mismas características que no llegaron a tener la grandeza que tenía esta ciudad. Yo supongo que la respuesta está en el factor humano y no en el factor natural. Los líderes de Hatzor y su gente supieron aprovechar al máximo las riquezas naturales y construyeron una ciudad gloriosa. Transformaron este lugar desértico en la Galilea, desértico en el sentido de que no había posibilidad de habitarlo, pero lo transformaron en una especie de ciudad de luces de aquellos tiempos. Vendría a ser una especie de Vegas, de Las Vegas. Y una vez que eran fuertes y no tenían enemigos por sus costados o por todo este lugar del norte, expandieron sus lazos comerciales con los reinos del norte y se llenaron de dinero. Lo que vemos ahí es la parte alta de la ciudad. Nos vamos a dirigir ahora hacia ella. Esto que vemos acá al lado, es una casa privada y un lugar público, como les dije antes. Seguimos. Estoy ahora con el libro de Yoshua, de Josué, en la mano. Luego de vencer a los 5 reyes allá en Emek Ayalón, cerca de mi casa, ¿se acuerdan? Josué y su ejército llegó a Gilgal. Gilgal es al lado de Jordania.
Los ecos de aquel triunfo llegó hasta aquí a los oídos de Yavín, el rey de Hatzor. Al ser Hatzor tan grande, su rey era muy poderoso y al escuchar la noticia congregó a todos los reyes del norte en un lugar llamado Mei Merom. La laguna de Ajula es la que viene a ser hoy, que está ahí abajo. Llegó, mejor dicho, el rey de Dor, que está en la costa cerca del Carmel. Llegó el de Shimrón, por encima de lo que hoy es el Moshav Naalal, que también estuvimos ahí, y el de Medom, que hoy vendría a ser allí, en el Líbano. Todo lo que estoy filmando es la parte alta de la ciudad. Bueno, vamos a meternos en las excavaciones arqueológicas. Es algo hermosísimo. Yo supongo que el rey de Hatzor eligió un lugar apartado del camino principal y un valle muy amplio para congregar allí a los ejércitos y para que puedan prepararse para la batalla contra los hijos de Israel y el ejército de Yehoshua. Frente a Yoshua y su ejército había un gran desafío. ¿Por qué? Hasta aquí el ejército de Israel había luchado contra potencias mucho más reducidas que esta de aquí, que la que estaba aquí. En territorios en los que teníamos ventaja, ya que nuestra fuerza estaba en los guerrilleros que caminaban, que venían caminando. Y ahora deberían combatir, cuando vengan aquí, contra ejércitos que tenían también cabalgaría, caballos, digamos, y carrozas. Bueno, hasta aquí se puede... no se puede seguir. Ok. Otra de las ventajas que tenía Yoshua cuando combatía en los lugares del sur era que él siempre luchaba en lugares altos, con lo que él aprovechaba su diferencia, su ventaja. Y aquí tendría que luchar en el llano, que es mucho más difícil. Mejor de filmar esto, les voy a filmar los paisajes, que es mucho más lindo, me parece. Yoshua y el ejército de Israel estaban acostumbrados y estaban preparados para luchar siempre en lugares altos, en montañas, y aprovechar así la ventaja física, como dije, de los combatientes, de los soldados. Tenían siempre estratégicas como para combatir contra ellos. Pero Yoshua recibió la promesa de Dios que vencerá la batalla y salió del campamento de Gilgal allí en Israel, hacia aquí abajo, ahí abajo, en Mei Merom. Vinieron y hicieron todo el camino hacia ese valle. Yoshua, por supuesto, tenía información sobre quién combatiría y se preparó adecuadamente, sabiendo que los ejércitos esperaban fuera de esta ciudad, ¿okay? Ahí abajo en el valle donde les mostré antes, en los cuales podían estacionar carrozas y caballos. Cosa imposible en medio de este lugar, que había población civil. Y como en las previas batallas, Yoshua y su ejército hicieron un largo camino esta vez. Yoshua siempre atacaba por los lugares inesperados, nunca por el lugar obvio en el que todos esperaban. Y lo que hizo ahora, subió por ahí, que es el valle de Jordán, bien lejos, hasta acercarse aquí abajo, a Mei Merom. Para sorprenderlos, en vez de entrar por aquí, se treparon ahí a los altos del Golán, ¿ok? Y bajaron por el este hasta el valle Ajula, y así llegó, al venir desde un lugar alto, aprovechó Josué y todo ese ejército que el sol le molestaba al enemigo, y así logró vencer a los ejércitos de los pueblos cananeos. Bueno, esta es la entrada a la ciudad, ahora se las voy a explicar cómo es, pero lo que era importante para mí contarles es cómo vencimos a los cananeos. Yoshua y los hijos de Israel agregaron otro magnífico triunfo a la lista de los anteriores y le demostraron a los pueblos de Canaán que eran mucho más fuertes de lo que se pensaban. Miren lo que es belleza la ciudad. Josué no se conformó con el triunfo en tierras al descubierto y, aprovechando el momento y la motivación, se dirigió hasta aquí, hasta esta ciudad, que era la más grande y la más importante de las ciudades de Israel. ¿Para qué vino hasta aquí? Josué había entendido que la gran mayoría de los soldados que cuidaban la ciudad
habían salido al campo de batalla y decidió aprovechar que la ciudad estaba casi desprotegida para hacerla bosta. Conquistó las murallas, mató a todos los habitantes y destruyó a esta ciudad por completo. Como ven, todavía se ven acá rastros de incendio, de fuego. Las piedras negras son testimonio. Los hijos de Israel no solían hacer estas cosas. Ellos preferían dejarlos en vida para que paguen impuestos o además por razones éticas. Pero en Hatzor, en esta ciudad, en este lugar que estoy ahora, se comportaron diferente, incendiaron todo, como podemos ver. Estoy caminando por las ruinas. ¿Por qué? ¿Por qué lo habrá hecho? Josué sabía que para poder liderar o gobernar en toda esta parte norte, debía demostrar que con él no se juega y es mejor rendirse antes de tiempo. Miren, un pozo de agua. Él no quiso dejar ninguna huella de este asentamiento y los restos de fuego, como les dije, los podemos ver hasta hoy, aquí y en ese lugar de arriba, como les mostré antes, que estaba el palacio. Y esta ya es la entrada a la ciudad de Hatzor y yo ya estoy leyendo, pasando al libro de Reyes. Con los años comenzamos también a vivir aquí, pero en territorios reducidos, hasta que llegamos a la época de Reyes, del tercer rey de todos, llamado Shlomo. Shlomo aprovechó las riquezas de su reino para construir muchísimo por todo el país. Expandió los territorios de Jerusalén, construyó el gran templo, como todos sabemos, y además fundó 3 ciudades nuevas. Gezer, que estuvimos, Megiddo, que estuvimos, y la tercera fue esta, Hatzor. Esas 3 ciudades habían existido siglos antes, pero fue Shlomo quien se preocupó por reconstruirlas, reforzarlas y transformarlas en una especie de capitales. Y si Shlomo eligió justamente esos 3 lugares, algo debería tener, ¿no? Además, las construyó casi idénticas. Una de las pruebas es la entrada, con 6 cabinas, igual a la de Gezer, igual a la de Megiddo. Todo igual. Por lo visto tenía el mismo arquitecto, el mismo diseñador y las mismas personas que trabajaban para él, para el rey Shlomo. Aquí, en este lugar, vivimos siglos, hasta que en el año 745 a.C., Tigelet-Pileser Ashlishi fue coronado rey de Ashur. El joven rey reorganizó los territorios y programó cómo iba a gobernar su imperio, cómo recaudar impuestos y también la estrategia de cómo expandiría su reino. Esta es la ciudad judía ya hebrea, la parte baja, lejos del palacio, por supuesto. A los pocos años decidió cabalgar rumbo al sur, conquistó, ahí vemos ahí, Siria. Y en el año 732 a.C. llegó hasta Israel. Eran años en que aquí reinaba Ben Rambliau, quien se había preparado para ser atacado. Pero le era imposible resistir. Era un imperio contra un pueblito. Esta es toda la población que había en Hatzor, la que les estoy mostrando ahora. En el libro de Reyes 2 nos relatan que 20 años de reinado de Pekaj Ben Rambliau se terminaron en pocos minutos. Sin resistencia. Pocos días le alcanzó al rey Ashuri para conquistar todo el norte y todas las ciudades del reino de Israel. No de Judea, de Israel, entre ellas Hatzor. Estoy aquí en la torre de control que había. Desde aquí los judíos vigilábamos para que no nos ataquen. Ahí está la ruta principal que les dije antes, que va para el norte, y es por eso la importancia de este lugar. Y si estoy en el libro Reyes 2, la oración 29 termina con la gloriosa historia bíblica de este lugar que jamás se volvió a reconstruir. Desde esos días y hasta el siglo XX, que estas columnas, estos restos de aquella ciudad, quedaron firmes para que alguien venga y cuente su historia. Espero que les haya gustado mi historia. Shabbat Shel Shalom desde Tel Hatzor.